apuesto a que muchas de las compañías que nos estáis acompañando seguramente saldremos reforzados. Entonces, bueno, vamos a por ello. Antes de hablar de lo que es una migración, quisiera dar 12 ventajas de lo que supone tener una solución CRM en la nube frente a lo que sería una solución de CRM on-premise, que creo que algunos de los que estáis asistiendo tenéis en la actualidad. La primera, una reducción de costes. Es evidente. ¿Por qué? Porque todos los costes que estén vinculados a la infraestructura, al mantenimiento de esa infraestructura, a la operación que llevamos con ellos, temas de seguridad, temas de respaldos de copias, etcétera, todo eso está embebido en la suscripción que se paga cuando accedemos a una solución en la nube. Otro elemento muy importante es que pagas por lo que usas. Esto quiere decir que Microsoft lo que permite es que mensualmente emitamos una factura de aquellos usuarios que tenemos suscrita a la solución. Y además existe una flexibilidad en cuanto a que podemos crecer, podemos aumentar o podemos disminuir el número de usuarios que están conectados a la plataforma y, por lo tanto, es real cuando decimos que se paga por lo que se usa. Otro elemento no menos importante es que la implantación de una solución CRM en la nube es más sencilla, es mucho más simple, porque todo lo que tiene que ver con la configuración de la plataforma, la disponibilidad de la solución, ya está alojada en la nube. No tenemos que hacer inversiones, no tenemos que hacer dedicaciones para instalar la solución dentro de lo que sería un entorno on-premise, y tampoco tenemos que hacer todo lo que tiene que ver con la seguridad ni con el acceso desde el exterior, etcétera. Por lo tanto, son implantaciones mucho más sencillas. En cuanto a la integración, es también más sencillo porque Microsoft está dotando la plataforma de herramientas que nos van a permitir sincronizar los datos entre diferentes soluciones. Evidentemente, todo lo que tiene que ver con la suite de Microsoft, existen ya conectores nativos que lo que te permiten es tener una sincronización mucho más real, y también la posibilidad de conectarnos con otras plataformas. En cuanto al acceso, bueno, el acceso, ya llevamos muchos años trabajando con lo que es CRM Online. El acceso, evidentemente, Microsoft tiene los compromisos para garantizar la seguridad de la información que están alojados en sus centros de datos, pero además Microsoft garantiza por contrato un 99,9% de servicio. Y sinceramente, la experiencia que yo puedo contar es que la plataforma online funciona muy bien. Yo diría que mejor que cualquier entorno on-premise donde de vez en cuando tenemos algunos problemas de conectividad. En cuanto a la colaboración, pues qué decir, evidentemente cuando estamos utilizando un entorno único, una plataforma donde no solamente vamos a contar con información relativa al CRM, sino que podamos tener también información relacionada con todo lo que tiene que ver con el mundo Office 365, que incorpora incorpora el mundo SharePoint, incorpora Planner, incorpora determinadas aplicaciones que seguramente todos los que estamos ahora mismo conectados estamos utilizando. Incluso el ERP, lo que nos va a permitir es, al final, que todas las personas, todos los usuarios estén accediendo a un único repositorio, de tal forma que lo que vamos a facilitar es precisamente el compartir la información. Otro elemento, bueno, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento regulatorio, evidentemente, pues al final la plataforma no es una plataforma que está dando servicio a todos los países a nivel mundial, a la mayoría de los países. Se disponen de diferentes centros de datos donde cada empresa tiene alojado su información en un centro específico a nivel mundial y, por lo tanto, se tienen en cuenta todos los cumplimientos regulatorios al respecto. Actualización automática. Es muy importante este dato porque yo creo que es uno de los elementos que también diferencia de lo que sería un entorno on-premise o un entorno cloud. Cuando tenemos un entorno on-premise, está en manos del propio cliente y del partner determinar las actualizaciones de versiones con algunos costes económicos relativamente importantes. Cuando estamos en un entorno cloud, Microsoft es el responsable de actualizar continuamente, incorporando mejoras dentro de lo que es la plataforma Dynamics 365. Y además lo hace, por contrato, lo hace 2 veces al año, en abril y en octubre.
Previamente a esas actualizaciones, Microsoft informa y dota de un entorno paralelo para poder ver las novedades y cómo puede impactar a negocio. Otro de los elementos que incorpora el mundo cloud es que Microsoft ofrece un soporte 24 horas. Esto es muy importante, aparte de que tenéis el soporte evidentemente con nosotros, pues siempre podemos recurrir a un soporte a través de los ingenieros de Microsoft que nos ayudan a solucionar problemas que puedan surgir durante la ejecución de nuestras aplicaciones. A ver, se me oye un poquito en eco. Vale, bien, perfecto. Luego el tema de la escalabilidad y la elasticidad. Evidentemente, un entorno cloud lo que nos va a ayudar es a gestionar de forma más adecuada toda nuestra infraestructura, a dotarle de más espacio cuando lo necesitemos, a crear usuarios cuando sea necesario, a incorporar aplicaciones cuando la compañía lo desee. Por lo tanto, es mucho más sencillo implantar todo esto. En cuanto al conocimiento, evidentemente Microsoft está haciendo una inversión enorme en incorporar servicios que tienen que ver con la inteligencia artificial y para ello los está incorporando poco a poco en toda la suite de soluciones de CRM, no solamente en la actividad de ventas, sino en el mundo de la gestión de casos y en la parte de marketing, incluso en el mundo del ERP. Y luego, pues contar también que al final hay diferentes fabricantes en el mundo que están aprovechando esta capacidad de contar con una plataforma en la nube para desarrollar determinadas soluciones que lo único que hacen es complementar la capacidad que ofrece Microsoft y por tanto está a disposición de cualquier cliente en acceder a esta suite de aplicaciones. Bien, vamos a ver diferentes situaciones de partida y bueno, cuando estamos hablando de una migración donde el principal problema son los datos. En cualquier implantación de cualquier solución CRM que partimos de la base de tener otro CRM, un CRM de Microsoft o no estamos utilizando una solución CRM, es importante ver cómo podemos hacer esta transformación o esta transición. Entonces, bueno, partimos de la base de que algunos de los que estáis aquí atendiendo este webinar, pues es posible que tengáis ya un CRM, sea CRM de Microsoft o sea de otro fabricante. Algunos podéis pensar de que actualmente el CRM no está dando, no estáis obteniendo la respuesta adecuada a lo que está demandando negocio. Por un motivo o por otro, por crecimiento, por nuevas líneas de mercado, por cambios de estrategia, por nueva oferta de servicios, o simplemente porque bueno, habéis aprendido, porque aquí aprendemos todo, yo el primero, en que no siempre acertamos en la forma de implantar una solución CRM. O también puede ser que no disponéis de una solución de CRM y que actualmente pues la actividad de ventas se está gestionando pues a través de Excel o a través de una base de datos Access que habéis montado. Entonces yo creo que también este webinar es importante que lo podamos atender. Y por último, pues aquellas empresas que ya tenéis Microsoft Dynamics CRM, pero un entorno on-premise y os estáis planteando subir a la nube, porque la nube no es algo que esté aquí de forma opcional, sino que no existe otra opción que tener la solución en la nube. Bien, ¿qué beneficios nos aporta hacer una migración de datos? Bueno, lo primero es que vamos a poder conservar el histórico de datos. Vamos a tener toda la información de todas nuestras interacciones, de todos nuestros clientes, nuestros contactos, oportunidades, etcétera, y eso evidentemente es una clara ventaja. Otro elemento importante, evidentemente, va a facilitar la adopción del uso del CRM. Cuando un usuario acceda o empieza a trabajar con la nueva solución de CRM, en el momento que ve que todos sus datos están, evidentemente eso va a facilitar el uso de la misma. Vamos a conseguir mejores resultados en menos tiempo, porque eso va a permitir que desde el minuto 1 los usuarios ya empiecen o le den continuidad a su actividad comercial o a su actividad de marketing o a su actividad de gestión de incidencias. Vamos a mejorar la colaboración entre las diferentes áreas porque seguramente los CRMs pues los estaremos integrando con otras áreas, ya sean financieras, administrativas, de marketing. Por lo tanto, vamos a mejorar esa colaboración entre los diferentes usuarios de la compañía. Y por último, pues evidentemente también va a aumentar la satisfacción, los clientes van a estar más contentos, se van a sentir más cómodos, va a haber una mejor adopción al uso de la misma y evidentemente también pues vamos a mejorar la productividad de estos usuarios, vamos a hacer que sean más eficientes.
Vamos a centrarnos ahora también en lo que sean los datos. Datos, qué cosa tan importante los datos. Vamos a ver, el dato cada día cobra más importancia. Tenemos acceso a mucha información, a muchos datos. ¿Por qué? Porque prácticamente absolutamente todo tenemos digitalizado y hoy por hoy no tenemos problemas de almacenamiento. Hay que darle mucha más importancia a la información, al dato concreto, pero al dato de valor, al dato de calidad. Yo creo que esta pandemia que estamos todos viviendo nos hemos dado cuenta que al margen de los ideales políticos nos hemos dado cuenta de que el tener un dato real, un dato fiable, un dato de calidad hace que podamos tomar decisiones más acertadas. Entonces, en cuanto a lo que supone una migración de un proyecto de CRM, pues hay una serie de elementos que son vitales, que son core y que necesitamos que se sigan manteniendo en esa transición a la nube o en esa primera implantación de CRM partiendo de datos existentes. Lo primero son las cuentas, son las empresas con las que cada uno de los que estáis asistiendo a este webinar os relacionáis, ya sean clientes potenciales, ya sean clientes, proveedores, competidores, colaboradores, socios, es decir, cualquiera de las compañías que colabora con vosotros o que por lo menos se relaciona y que afecta de una manera u otra a vuestros procesos. Los contactos, los interlocutores, gran valor los interlocutores. Al final, cuando nos relacionamos con personas que son las que forman parte de su proceso de compra. Y es importante no perder esta información porque es importante conocer la trayectoria de cada uno de los contactos con los que nos relacionamos. Las oportunidades de venta, evidentemente necesitamos seguir manteniendo cuáles son esas oportunidades, esas ofertas que tenemos vivas y que necesitamos darle continuidad. Nuestro catálogo de productos y servicios, evidentemente, muchos de estos registros o muchos de estos datos suelen estar alojados en los ERPs que se sincronizan de forma automática con el CRM con el objetivo de poder ofertar de forma adecuada y poder hacer un análisis de forma acertada de los productos que estamos ofertando y sobre todo ver dónde tenemos mejor aceptación, menos aceptación. La gestión de incidencia, la gestión de casos, que es importante saber cuántas reclamaciones estoy gestionando, las quejas, incidencias, sugerencias, es decir, todo lo que tiene que ver con la atención al cliente es importante mantener todo ese histórico. Y por último, las actividades, todo el histórico de interacciones que realiza la compañía con los diferentes interlocutores de las diferentes organizaciones con las que nos relacionamos. Seguidamente, bueno, vamos a contar las 6 etapas que forman parte, cuál es el procedimiento que tenemos que seguir para llevar a cabo un proyecto de migración de CRM en todas las vertientes que acabamos de comentar. Fijaros la primera frase que he querido resaltar, y es que parece, y la gente parece entender que migrar datos de un entorno a otro es una cosa muy sencilla. Es todo lo contrario, es uno de los elementos más complejos, pero no complejos porque la tecnología no esté capacitada o no esté diseñada y preparada para llevarlo a cabo, sino porque hay un elemento de conocimiento del dato que es súper importante. Y muchas veces, cuando no le damos valor a este proceso, lo que nos estamos encontrando es que cuando arrancamos el proyecto CRM, cuando ese proyecto entra en producción, empezamos a ver problemas, empezamos a ver mucha incertidumbre en cuanto a la información que estamos gestionando y nos quedan muchas dudas de si el proceso de migración se ha hecho de forma correcta o no, cuando a lo largo de este seminario veréis que muchas veces el problema no tiene que ver tanto en que el proceso técnico se haya llevado bien, sino que tiene que ver con cómo hemos llevado a cabo todo este procedimiento de migración de datos. Estas 6 fases son las que estáis viendo, que ahora vamos a detallar cada una de ellas con mucha más exactitud. Hay que definir un equipo de trabajo, evidentemente tenemos que definir un equipo de trabajo entre el cliente y nosotros, el partner, el proveedor. Hay que definir los procesos de negocio, tenemos que tener muy claro cuál es la funcionalidad que está soportando los datos, pero también qué funcionalidad queremos contemplar en nuestro nuevo entorno, en nuestro nuevo CRM, vamos a llamarlo así. Otra etapa importante es la investigación. Hay que definir claramente qué vamos a migrar, qué relaciones tienen los datos entre sí,
cuál es el volumen que nos vamos a encontrar y luego técnicamente qué método vamos a utilizar. Tenemos que crear entornos de trabajo que nos vaya a facilitar este proceso de migración y que ahora veremos con más detalle. La validación de datos, un elemento clave, core de este procedimiento. Necesitamos asegurarnos y realizar las pruebas necesarias para confirmar que realmente nuestro proceso de migración definitiva en producción va a ser con éxito, y esta parte cobra mucha relevancia y mucha importancia y hay que planificarlo de forma adecuada. Veamos cada uno de ellos de forma más detallada. En cuanto al equipo de trabajo, muy sencillo. El cliente tiene que aportar conocimiento y ese conocimiento lo tiene que aportar a través de dos perfiles fundamentales. Un perfil técnico, alguien que conozca bien cuál es la estructura de datos que actualmente está soportando su CRM actual o sus datos actuales y las relaciones que tienen las diferentes entidades, las diferentes tablas entre sí, y luego los usuarios finales o los key user que tengan un conocimiento de los procesos de negocio, porque son los que nos van a tener que trasladar el sentido que tiene los datos que están alojados en vuestros sistemas, el significado y entender cuáles son vuestros procesos y los resultados que se obtienen de cada uno de ellos. Y por nuestra parte, como proveedor, pues obviamente un proyecto de este tipo, pues necesitamos un responsable de proyecto que garantice de que está dotándolo de los recursos adecuados, de que lo planifica en tiempo y de forma adecuada, que gestiona los riesgos que nos podemos encontrar y que gestiona adecuadamente el cambio. Y luego hablaremos en la última parte de la exposición, hablaremos de la gestión del cambio, que cobra mucho significado. Luego asignamos un consultor funcional, una persona, un perfil que es el encargado de establecer los elementos funcionales que soportan esos datos, de entender los procesos, de entender los flujos de negocio y de asegurarse que realmente los datos se han construido de forma adecuada. Y luego un consultor técnico, programadores, arquitecto de datos, dependiendo la volumetría, dependiendo la complejidad del proceso, pues pueden intervenir uno o dos perfiles que son los que van a diseñar, los que van a construir la estructura de datos, los modelos de negocio, los procesos, los flujos y las herramientas que se van a encargar de extraer los datos y de depositarlos en nuestro nuevo destino. En cuanto a la funcionalidad, esta parte es muy importante también porque necesitamos entender cómo está funcionando el negocio, qué procesos están recogiendo la solución de CRM y también hay que entender cuál es la nueva funcionalidad que queremos recoger en nuestro nuevo entorno. Muchas veces un proceso de migración implica una reflexión interna importante y tenemos que aprovechar este momento para ver si queremos trabajar de la misma manera o necesitamos incorporar cambios en nuestro funcionamiento. Por lo tanto, fijaros la cantidad de elementos que hay que tener en cuenta, toda la definición de las tablas que va a soportar los datos, cada uno de los campos, las relaciones entre ellas, los formularios de datos, que es la forma en que el usuario accede a la información, la visualiza, la comparte, la trabaja. Es importante tener una disposición adecuada para facilitar la usabilidad y obviamente la adopción de la nueva herramienta. Hay que trabajar y conocer las reglas de negocio, es decir, todo aquello que de forma automática el sistema nos está ayudando a gestionar nuestra información, los workflows como los procesos de automatización, las integraciones que en muchos casos existen con otras aplicaciones o con otros sistemas, los informes o impresos documentos que se estén utilizando y la seguridad de acceso. También muy importante saber cuáles son los niveles de acceso que tengo que dar a cada uno de los usuarios que acceden a la nueva plataforma. La fase de investigación, en este punto lo que hay que hacer es determinar qué datos, y pongo datos, lo pongo en negrita, lo pongo subrayado porque el dato cobra mucha importancia, lo he dicho al principio, y ahora haré una reflexión al respecto. ¿Qué datos vamos a migrar? ¿Qué volumen de datos nos vamos a encontrar? Y ver qué procedimiento vamos a utilizar con el objetivo de garantizar una implantación de una migración exitosa. En este punto lo que hacemos es establecer unas equivalencias entre lo que tenemos y lo que vamos a tener, dónde tenemos que llevar cada cosa y también cuál es la herramienta que vamos a utilizar, cómo lo vamos a diseñar de cara a que cuando hagamos
las pruebas, luego tengamos que definir de forma clara un proceso totalmente automatizado que nos garantice que la migración definitiva se hace de forma correcta. Hay que asegurarse que los datos que se van a migrar tienen la calidad esperada. Y me voy al último párrafo que he querido reflejar en esta slide. Y lo lanzo como reflexión. ¿Cuánto de importante es migrar un dato donde la calidad del mismo, y lo leo tal cual, cuando la calidad del mismo es baja y por consiguiente su uso es nulo? Me he encontrado en muchos proyectos de CRM realizados por nosotros, realizados por otros competidores, donde hemos visto de que los usuarios están introduciendo una cantidad ingente de información y luego se hacen la pregunta de que ¿por qué me obligan a introducir tanta información si luego nadie la lee? Esto es algo que te tiene que llevar a la reflexión, es decir, ¿por qué? Es verdad, es decir, ¿por qué estamos obligando a introducir información que luego no se utiliza? Y muchos de los elementos y muchos de los problemas que nos encontramos cuando hacemos migraciones de soluciones de CRM es que no sé por qué existe un pensamiento natural de decir, lo quiero migrar todo, quiero pasarlo todo, quiero subirlo todo, quiero aprovecharlo todo, y luego te das cuenta de que mucha de esa información que queremos migrar no es útil y no sirve absolutamente para nada. Lo que produce eso es problemas, problemas, problemas y más problemas. Por el tanto, lo que hay que hacer es adecuar, adaptar la información, los datos que queremos migrar antes de realizar la migración. Y lo que llamamos la limpieza no se recomienda hacerlo después. ¿Por qué? Porque muchas veces nos obliga a migrar datos que son totalmente incoherentes. Luego no facilita la adopción del usuario cuando usa la herramienta y que habitualmente, debido a otras prioridades, se deja siempre para otro momento y nunca llega ese momento. Los entornos de trabajo, 3 entornos. Un entorno de desarrollo, donde se construye toda la solución. Un entorno de pruebas, donde esa solución se copia, pero además es donde se realizarán las pruebas y donde se incorporarán todos los datos para validar que es correcto, y un entorno de producción, que es cuando ya tendremos el entorno dispuesto a ser utilizado ya de forma diaria por los usuarios en el entorno final. ¿Es necesario estos 3 entornos? No. El entorno de desarrollo y pruebas puede ser un único entorno. Hay que tener en cuenta que el volumen de datos que vamos a migrar para dimensionar de forma adecuada los entornos. La validación de datos, muy importante, hay que asegurarse, hay que planificar, hay que destinar los recursos adecuados para asegurarse que el trabajo se ha hecho correctamente y que realmente los datos que hemos querido migrar son los que son y se han migrado de forma adecuada. Hay que asegurarse que los flujos de trabajo funcionan correctamente, las reglas de negocio, la seguridad, los formularios, los informes. Es decir, no solamente hay que asegurarse del dato, sino que hay que asegurarse también de todo lo que conforma un proyecto de CRM. Y este punto cobra mucha importancia y la verdad es que el cliente tiene mucha responsabilidad. No es que nosotros no queramos asumir nuestra responsabilidad, pero al final el conocedor del dato sois vosotros y por lo tanto es una labor importante que hay que tener en cuenta, que hay que dimensionar de forma adecuada. Y por último, lo que es la migración definitiva. Hay que asegurarse que todos los usuarios acceden a la solución, que todos los usuarios tienen los niveles de acceso requeridos y que los usuarios cuentan con la formación adecuada para empezar a hacer uso de la nueva plataforma. Es importante dimensionar bien y planificar bien la migración definitiva porque hay que valorar muy bien el tiempo que nos va a llevar porque es posible que durante algún día la plataforma no se pueda usar. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que dependerá mucho de la volumetría y de la complejidad de lo que tenemos que migrar para dimensionar correctamente ese plan de migración y evitar pues sorpresas de última hora. Bien, dicho esto, vamos a hablar un poco de lo que es la gestión del cambio, porque cualquier cambio en cualquier compañía, ya sea por la incorporación de una nueva herramienta, ya sea por los cambios de los procesos, ya sea por los cambios de los flujos de trabajo, por cambios que van intrínsecos dentro de lo que es un negocio, son preguntas que se hacen muchos usuarios, ¿no? De que ¿por qué vamos a hacer el cambio si lo que tenemos funciona correctamente? Y esto cuando va a empezar, voy a estar involucrado, voy a tener que participar, tengo que hacer mi día a día
además de participar en este nuevo proyecto. Lo que están montando, van a montar, va a ser difícil, estoy preparado, no estoy preparado, va a ayudar a que hagamos las cosas mejor, va a ser efectivo. Es decir, son una serie de preguntas que todos los usuarios se hacen y que por lo tanto tenemos que considerar. Y como hay que considerarlo, hay que tener en cuenta que debemos incorporar elementos de gestión del cambio. Copper escribió hace unos años, pues, cuáles eran un modelo de gestión basado en 8 pasos, de abajo arriba. Hay que crear sentido de urgencia, hay que desarrollar un sentido de urgencia, hay que contar las consecuencias que llevaría la compañía de no llevar a cabo este proyecto. Hay que formar una coalición, tenemos que conseguir alinearnos internamente y para ello es importante juntarnos con líderes que apoyen, que refuercen, que promulguen internamente las bondades y los beneficios que aporta llevar a cabo un proyecto de este tipo. Hay que desarrollar una visión clara, necesitamos que la visión que se cuente sea clara, que todo el mundo lo entienda. Hay que utilizar un lenguaje claro para reforzar continuamente ese mensaje, pero que el destinatario de esos mensajes lo entiendan perfectamente. Hay que comunicar la visión con frecuencia y con fuerza, hay que aprovechar cualquier tipo de reunión, hay que aprovechar los puntos de encuentro para reforzar el motivo del por qué la compañía se ha embarcado en este tipo de proyecto. Hay que eliminar obstáculos, hay que identificar las barreras, tanto humanas como no humanas. Hay que identificar a líderes que nos ayuden a mitigar esas barreras, a identificarlas en primer lugar y a mitigarlas. Hay que asegurar triunfos a corto plazo. Si conseguimos marcar metas a corto plazo, lo que estaremos haciendo es consiguiendo resultados palpables, medibles en un espacio-tiempo de corto y eso hace que la motivación de los usuarios sea mayor. Hay que construir sobre sí mismo, hay que establecer esas metas cortas para conseguir cambios en ese corto plazo de tiempo y por lo tanto seguir mejorando continuamente y estableciendo nuevas metas a corto plazo. Y por último hay que anclarlo en la cultura, es decir, un proyecto estratégico de CRM, ya sea como un nuevo proyecto, ya sea como una migración, tiene que ser core de la organización y por lo tanto los líderes tienen que seguir apoyando ese cambio, hay que seguir comunicando la visión y hay que seguir reforzando esos mensajes para que los usuarios lo entiendan. Esta parábola lo que indica, y soy breve, me quedan 4 minutos, esta parábola lo que indica es cuál es la percepción que tienen los implicados en un proyecto de este tipo respecto al rendimiento de una implantación de CRM a lo largo del tiempo de la implantación. Fijaros, hay que alinear expectativas. No podemos tener unas expectativas muy altas, sino que hay que entender muy bien el proyecto, hay que entender muy bien los objetivos, pero también hay que tener en cuenta que todo esto hay que mirarlo en el tiempo a largo plazo y las expectativas hay que alinearlas y tienen que ser muy realistas para evitar decepciones que, como se ve en la curva, son decepciones que caen muy abajo y que luego cuesta mucho levantarlo. Si lo hacemos a través de una gestión del cambio, lo que estamos haciendo es minimizar todo esto y ayudando que conseguir resultados en menos tiempos, pero sobre todo hay una parte muy importante y como veis en la parábola hay que seguir gestionando el cambio incluso una vez puesto en producción nuestro entorno de CRM porque necesitamos seguir realimentando, necesitamos contar con nuevos líderes, necesitamos seguir internamente trabajando, monitorizando, teniendo feedback y proponiendo mejoras en el proyecto que tenemos entre manos. Una gestión del cambio se realiza en 3 etapas principalmente. Lo que es la apertura, que es cuando se empieza a diseñar, hay que definir pues un nombre al proyecto, hay que definir un equipo líder, hay que definir los objetivos, hay que alinear el proyecto con los objetivos estratégicos de la compañía, hay que definir la visión que queremos transmitir. Luego está la institucionalización, que es cuando ejecutamos, desarrollamos todo el proyecto. En este sentido, pues hay que seguir evangelizando y comunicando, hay que comunicar el proyecto, la visión, la misión, hay que presentar la herramienta a los key users, hay que darles la formación adecuada, hay que hacer todo el despliegue, seguimos con la comunicación,
hacer seguimiento, haciendo control, tenemos que monitorizar todo el trabajo como se está realizando. Tenemos que desplegar la formación, tenemos que dotarles de entornos de pruebas, tenemos que hacer casos de uso para que se entiendan bien, tenemos que definir y generar contenidos de formación y hay que monitorizar. Y por último, el aseguramiento, que no menos importante. Hay que dinamizar, hay que comunicarse con nosotros, tenemos que tener una visión de la herramienta a medio plazo, tenemos que evaluar nuevas versiones, tenemos que definir un equipo de trabajo que nos ayude a tener feedback y a ver acciones de mejora, elementos que podemos ayudar a los usuarios a hacer mejor su trabajo. Y por último, hay que monitorizar, feedback, haciendo un seguimiento interno de cómo va transcurriendo el uso de la solución. Y antes de hablar un poquito de 3 elementos de Ibermática, permitidme, por favor, dada la experiencia que nosotros hemos tenido en implantación de una actividad, de una implantación de un CRM para gestionar la actividad comercial dentro de la compañía y en otras compañías, yo creo que estos 10 elementos son muy importantes que tengamos presentes siempre cuando abordemos un proyecto de CRM, porque no siempre o no debería ser un proyecto tecnológico exclusivamente, sino que tiene que ser un elemento que tiene que ver con las mejores prácticas y con una gestión del cambio. Primero, hay que sistematizar la actividad comercial. ¿Para qué? Para que la venta no sea una consecuencia de un proceso, para que sea consecuencia de un proceso y no de un suceso. Es decir, no se vende porque sí, se vende porque hemos hecho las cosas de una determinada manera. Tenemos que establecer criterios comunes y homogéneos para cualificar las oportunidades, para que todo el mundo las interprete de la misma forma. Tenemos que medir los esfuerzos que dedicamos a gestionar las oportunidades en función de la oportunidad, del volumen, de la probabilidad de éxito y del tipo del cliente con el que nos estamos relacionando. Otro elemento importante es que hay que entender cuál es el proceso de compra que nuestros clientes están siguiendo, qué criterios de selección van a utilizar, qué plazos se están definiendo, qué interlocutores tenemos y qué perfil ocupa cada uno de los interlocutores. Hay que utilizar un lenguaje común. Necesitamos que cuando leamos lo que está ocurriendo dentro de nuestra base de datos de CRM, entendamos todo lo que estamos escribiendo. Por lo tanto, tenemos que instaurar un lenguaje común para que sea fácilmente entendible. Hay que segmentar de forma adecuada a nuestros clientes, nuestras cuentas y contactos, para identificar de forma correcta el nivel de nuestros clientes en función de determinados elementos como puede ser la rentabilidad o los ingresos. Base de datos. Debemos destinar recursos y métodos para mantener una base de datos actualizada. Esto es importante y veo muy pocas compañías que establezcan elementos para, durante el año, establecer mecanismos que nos ayuden a actualizar la base de datos. Hay que establecer acciones de comunicación de forma sistematizada con aquellos potenciales clientes que todavía no están en una fase de compra, pero que lo estarán en un futuro. Es decir, aquellos que no han cualificado, pero que tienen un potencial en el futuro. Hay que trabajar con ellos también. El reporte. Necesitamos establecer criterios totalmente homogéneos para reportar lo que se está haciendo con nuestra actividad comercial. Hay que identificar muy bien con quién estoy gestionando la oportunidad, para qué la estoy gestionando, cómo han ido las conversaciones, cuál es el siguiente paso que tengo que hacer después de la reunión que he mantenido, después del correo electrónico, después de la llamada a teléfono. Y por último, la interacción. La interacción la tenemos que ver como una oportunidad para conseguir información que nuestros clientes nos están dando y también para aportar valor en cada una de las conversaciones que mantenemos con ellos. De verdad, desde mi humildad, desde nuestra humildad, es importante tener claro que un proyecto de CRM no solamente es un proyecto tecnológico, sino que tiene que ver también con nuestros procedimientos de trabajo. Y termino con 3 slides muy rápidas, un poco para que ubiquéis a Ibermática, los que no nos conocéis, de que somos un partner gestionado por Microsoft. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que tenemos ciertas ventajas. ¿Por qué? Porque muy pocos partners en España son los afortunados que están gestionados por Microsoft. Esto es lo que nos ayuda a tener un canal totalmente directo con Microsoft, prioritario para Microsoft y que nos ayudan a establecer estrategias, que nos ayudan a entender muy bien cuáles son los nuevos productos, las nuevas estrategias de Microsoft y para que os hagáis una idea, Ibermática se sienta con la presidenta de Microsoft, con Pilar, para tratar un poco cuál es el camino que tenemos que seguir todos. Esto es importante y la verdad me siento
afortunado, soy un privilegiado de formar parte de una compañía al cual está gestionado por Microsoft. También otro elemento importante, según la revista Forbes, por un estudio que se hizo, Ibermática es una de las mejores empresas donde las personas quieren trabajar y de verdad no hace falta que lo diga la revista, yo doy fe, es una compañía que se preocupa muchísimo por los recursos porque considera como el principal activo a las personas y hoy por hoy con la que está cayendo, con la situación esta de la pandemia, pues puedo decir que Ibermática ha hecho un trabajo excelente en cuanto a acompañamiento, velando por la seguridad, velando por la garantía del empleo y eso de verdad no hay muchas empresas de este sector que puedan decir lo mismo y es un orgullo poder pertenecer a esta compañía. Y por último, y con esto termino, pues un informe que elaboró el año pasado Penteo, donde nos situaba a Ibermática como una empresa con una gran proyección en soluciones de Microsoft. Y hasta aquí mi intervención. Espero que les haya gustado, espero que haya tenido sentido este tiempo que nos habéis dedicado. Muchísimas gracias. No te vayas, Clara, por favor. te vayas porque tengo un montón de preguntas y nos quedan unos minutos, pero antes de dar paso a las preguntas, contaros me he pasado un poquito. Bueno, era interesante. Antes de dar paso a las preguntas, contaros algunas cuestiones. En sus pantallas van a ver en unos instantes una encuesta. Rogamos que la respondan porque siempre nos ayuda a valorar estas acciones. También quiero decirles que en las próximas horas van a recibir la grabación de la sesión junto con todos los contenidos que